tardes, ministros, compañeros en el ministerio, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo ministerial alrededor de la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Nos dice San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vosotros, vamos a ver. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y la vivifique ahí, y vivifique nuestras almas con su palabra, le dé vida espiritual con su palabra a nuestras almas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Unidos por el mensaje del día posterior. Puede tomar asiento si tiene la bondad. San Pablo en este pasaje nos muestra cómo debe estar la iglesia del Señor Jesucristo, cómo deben de estar los ministros también, todos unidos en un mismo sentir, una misma fe, un mismo Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora podemos ver que el apóstol siempre luchó por mantener el pueblo de Dios, la iglesia unida y a los ministros unidos en una sola fe. Y ahora, de edad en edad y de dispensación en dispensación, podemos ver que el mensajero de cada edad y de cada dispensación ha luchado por mantener el pueblo unido, mantener a los ministros unidos. Siempre ha sido así. Ahora, para esto nosotros tenemos que entender una cosa muy importante, y es que Dios tiene edades y tiene dispensaciones, y por consiguiente Dios en cada edad o dispensación tiene un mensaje, y con ese mensaje Él llama y junta a sus hijos, a sus escogidos de esa edad o de esa dispensación. Ahora recuerden, tiene edades y dispensaciones. Tiene un mensaje para cada edad y para cada dispensación. Tiene también un mensajero para cada edad y para cada dispensación. Tiene un pueblo para cada edad y para cada dispensación, el cual recibirá ese mensaje que estará trayendo ese mensajero. Dios tiene un territorio también para cada edad y cada dispensación. Y Dios tiene un tiempo, o sea, tiene una temporada, eso se llamaría tiempo y sazón. O sea, los tiempos y las sazones para una edad o una dispensación y para un mensajero y un mensaje y un pueblo. Y hay que reconocer estas cosas para así todos estar unidos por el mensaje de ese día. De otra forma, la gente y los ministros pueden, por ejemplo, si fallan en obtener la edad y dispensación que les toca vivir, entonces están desubicados, y al estar desubicados, todo lo que Dios tiene para ese tiempo, ellos lo colocan o en el pasado o en el futuro, pero pierden el presente. Uno se tiene que ubicar en el presente, en la edad presente y dispensación presente que le toca vivir. Y tiene que reconocer que Dios estará manifestado en ese tiempo, en el mensaje correspondiente a ese tiempo y en el mensajero correspondiente a ese tiempo,
y en el territorio correspondiente a ese tiempo y en el pueblo correspondiente a ese tiempo. No hay otra forma para Dios obrar. Y ahora, reconociendo este misterio de las edades y dispensaciones, podemos ubicarnos correctamente en la edad y dispensación que nos toca vivir. Y reconocer el mensaje y el mensajero de nuestro tiempo y reconocer el territorio de nuestro tiempo para y en la manifestación de Dios. Reconocer cuál es el territorio y la gente en donde estará ese mensaje y ese mensajero y esa edad y dispensación llevándose a cabo. Y en ese mensajero, vean ustedes, estará la unción del Espíritu de Dios para ese mensajero por esa unción recibir el mensaje por inspiración divina, por revelación divina, y predicarlo también así por inspiración divina. También la unción del Espíritu de Dios estará sobre ese mensaje, porque ese es el mensaje que el Espíritu, el cual es el que da vida, trae a vida. Lo vivifica, lo trae a vida, lo trae a cumplimiento, lo hace una realidad para ese tiempo. Por lo tanto, todos los hijos e hijas de Dios estarán en ese mensaje correspondiente a ese tiempo. Y estarán unidos por ese mensaje. Por lo tanto, la forma de pensar, la forma de creer, será de acuerdo a ese mensaje. Por eso es que Dios ha enviado mensajeros, profetas de edad en edad y de dispensación en dispensación. Ahora miren, aquellos que no estuvieron unidos por el mensaje de la dispensación en que les tocó vivir, tuvieron problemas. Miren los del tiempo de Noé. Hubo un tiempo y sazón. Hubo también un mensajero dispensacional y un mensaje dispensacional y una labor, una obra que se llevó a cabo en el tiempo de Noé, la cual la llevó a cabo Noé, ungido por el Espíritu de Dios. Y los que no estuvieron unidos por el mensaje de Dios a través del profeta Noé, no pudieron comprender el programa de Dios para ese tiempo, y lo que Noé estaba construyendo le era una locura a aquellas personas. Construyendo en un lugar un arca, cuando en ese tiempo no llovía, diciendo él que iba a llover e iba a inundar la tierra, eso era una locura. Y construir un barco tan grande, todo eso era una locura. Pero cuando Dios vindicó, o sea, confirmó a nivel mundial que Noé estaba hablando la verdad, porque Dios lo que vindica es su palabra. Y por cuanto en Noé estaba la palabra de Dios, por consiguiente, Dios vindicó a Noé, porque él era la palabra viviente de Dios para aquel tiempo.
Él era el mensajero para la dispensación del gobierno humano que estaba siendo introducida y entrelazada en ese tiempo. Era un entrelace dispensacional. Y cuando hay un entrelace dispensacional, los hijos e hijas de Dios tienen que estar unidos por el mensaje que trae ese mensajero dispensacional. Porque ahí está la bendición para el pueblo de Dios. Y esto es lo que trae la unidad del pueblo de Dios. Porque con ese mensaje del Espíritu de Dios, obra y llama y junta a sus escogidos de esa edad o de esa dispensación. Y lo hace por medio del mensajero, que es el portavoz de ese mensaje. Pero en el mensajero está el Espíritu de Dios manifestado, llevando a cabo esa obra. Y ahora, mirando a través de la historia bíblica, vemos cómo ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y así es para este tiempo final, para el día postrero, que es el séptimo milenio, de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y día postrero de los 3 días postreros delante de Dios, que para los seres humanos los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y el día postrero delante de Dios es el séptimo milenio, de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque de Cristo hacia acá, los días postreros son los que se han estado viviendo y todavía estamos en los días postreros, o sea, los 3 milenios postreros para los seres humanos, donde Dios ha estado derramando de su espíritu sobre toda carne que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, porque Él prometió que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y con ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne está creando una nueva raza, la cual tiene la promesa de una resurrección en cuerpos eternos, si es que físicamente han muerto, si sus cuerpos físicos han muerto por alguna causa. Para el día postrero tiene la promesa de una resurrección en cuerpos eternos. Y para nosotros los que vivimos y permanecemos vivos, tenemos la promesa de una transformación cuando los muertos en Cristo resucitan. Luego viene una transformación para los que han quedado vivos sirviendo a Cristo y habiendo recibido el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿en qué año del milenio postrero? No sabemos. Ahora si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el milenio postrero, pero ¿en qué año será esa resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos? No sabemos, pero va a suceder. Ahora hay en la Escritura casos que representan la resurrección de los muertos en Cristo y también la transformación de nosotros los que vivimos. Por ejemplo, Cristo resucitó en la cuarta vigilia. El Espíritu de Dios vino el día de Pentecostés en la cuarta vigilia también. Por lo tanto, esa cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana, es muy importante en la palabra profética para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es muy importante saber que esa cuarta vigilia está señalando el tiempo
en donde los muertos en Cristo van a ser resucitados y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Y ahora, todos tenemos que estar unidos por el mensaje del día postrero de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así estar escuchando esa trompeta final o gran voz de trompeta y estar siendo preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, podemos ver que se requiere estar unidos y para eso el Espíritu de Dios nos trae un mensaje que nos une a todos en una misma forma de creer. Y así nos da la fe, la revelación para ser transformados y raptados, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ese mensaje final es el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, que es el mensaje que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo trae a su iglesia en el día postrero por medio de su ángel mensajero, del cual dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel ¿para qué? Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Con ese mensaje que trae el ángel, con el cual da testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, nos muestra todo el misterio de todas las profecías que deben ser cumplidas en este tiempo final. O sea, nos abre las escrituras como hizo Jesús a los caminantes de Emaús y como hizo también a los demás discípulos luego que él había resucitado. Y ahora se requiere que los escogidos de Dios en el día posterior sean llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, de la cual Cristo dice en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, y así será como con un mensaje y en un mensaje, el mensaje de la gran voz de trompeta, quedarán unidos todos los hijos y hijas de Dios, primeramente de entre los gentiles y después de medio del pueblo hebreo, donde hay 144,000, 12,000 de cada tribu, esperando ese mensaje. Y ahora, vean, Cristo dice: enviará a sus ángeles, ¿para qué? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. O sea, con la herramienta que se requiere para llamar y juntar. Para llamar y juntar, o sea, llamar y unir en un solo grupo, un solo cuerpo místico de creyentes en
el día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En ese entrelace dispensacional. Ahora nosotros estamos en el tiempo final. En el día postrero sí le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no, pues solamente falta un año con 10 meses y algunos días, que eso se va volando. Ahora, todo obra para bien, porque por un lado se cumple la profecía del fin del siglo, donde envía a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a sus escogidos, llamar y juntar el trigo. Y por otro lado, se cumple lo del día postrero, hablándonos con la gran voz de trompeta en el día del Señor, que es el día postrero. Ahora, podemos ver qué cosas están sucediendo en nuestro tiempo, las cuales no tienen una explicación humana, pero sí tienen una explicación bíblica, que es la más importante. Y ahora hemos visto cómo es que Cristo une a su iglesia en el día postrero y nos mantiene unidos por el mensaje del día postrero, que es el mensaje de Jesucristo, la revelación de Jesucristo del día postrero y para el día postrero, la cual por medio de su ángel mensajero la da a su iglesia en este tiempo final. Y así nos junta, nos une y nos prepara para ser transformados y raptados en este tiempo final. Es muy importante estar unidos por el mensaje. De otra forma, saldría uno predicando por un lado y otro por otro, cosas diferentes, y ahí no habría unidad. Y si no hay unidad en lo que se predica, tampoco habrá unidad del cuerpo místico de Cristo. Entonces cada uno se aísla y dice: nosotros lo creemos así, los otros dicen: nosotros lo creemos así, y forman diferentes grupos o sectas religiosas y se denominan, y no es un cuerpo unido. Ahora, cuando hay un mensaje para todos y ninguno altera ese mensaje, entonces hay unidad en el pueblo, porque todos lo escuchan y lo creen en la misma forma. Y ese tiene que ser un mensaje que venga directo de parte de Dios. Y por eso es que cuando Moisés trajo el mensaje para la dispensación de la ley, luego dijo que ninguno le añadiera y que ninguno le quitara a ese mensaje. Y hay una maldición para el que le quite o le añada. Así también ha sido para el mensaje de la dispensación de la gracia, y así también es para el mensaje de la dispensación de los reinos. Por eso en Apocalipsis hay una maldición para el que le quite o le añada. Así que podemos ver que cuando Dios envía un mensaje para una edad o una dispensación, no se le puede ni añadir ni quitar, y lo envía por medio del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y ahora para el día postrero, séptimo milenio, que también es el tercer milenio de Cristo hacia acá, el milenio postrero, hay un mensaje dispensacional, el mensaje del evangelio del reino. Y hay un mensajero dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero de la dispensación de los reinos. Y hay un territorio donde Dios se manifiesta en este día postrero y
envía y usa al mensajero y envía y usa el mensaje que Él le da para ese tiempo. Y hay un pueblo que lo recibe, latinoamericanos y caribeños, y aunque se hayan ido a otras naciones. Ahora miren, todo este misterio del reino de Dios. Y ahora miren el por qué. También para nuestro tiempo, Dios ha permitido que tengamos grabadoras, que tengamos cámaras de video y que tengamos también imprentas para que quede grabado en video, voz e imagen, y también pueda pasarse a cintas magnetofónicas para las grabadoras y pueda pasarse también a imprenta y quede impreso para que lo puedan leer, para que sean bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Y que así tampoco le puedan quitar ni añadir. Porque si está escrito, pues no le pueden quitar ni añadir, porque ahí está escrito. Y el que le quite lo añada, seguida todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque estará hablando diferente a lo que ya ha sido hablado. Y ya esa persona se busca un problema, no con los hermanos, sino con nuestro hermano mayor, con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en Apocalipsis dice que no se le puede ni quitar ni añadir. O sea, el que le quite o le añada, el que le añada le serán añadidas las plagas, y el que le quite le será quitado su nombre del libro de la vida. Así es un mensaje dispensacional. No puede ser alterado. Y si en algo hay que aclarar algo, eso le toca al mensajero hacerlo. No puede venir otra persona y decir, no, hay que corregir esto. Dice el reverendo William Branham, un profeta no puede ser juzgado. Dios brega con ese profeta. Y también lo que él diga y luego obtenga más conocimiento de eso y tenga que modificarlo, eso es asunto entre Dios y ese mensajero. Vean, el reverendo William Branham siempre decía que el ser humano era, ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí tenía luz y hasta ahí hablaba él. Pero cuando le vino la revelación completa, pero vean, sabía que era tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Pero no los tenía bien localizado. Y entonces decía que el cuerpo tenía 5 sentidos, eso está correcto. Y entonces decía que el alma tenía 5 sentidos y el espíritu que tenía un sentido. Pero por cuanto no tenía luz plena sobre esas dos partes, el alma y el espíritu, y como todo el mundo decía que era cuerpo, espíritu y alma, así también él lo decía hasta que recibió la revelación completa de ese misterio de lo que es el ser humano. Y cuando lo recibió, entonces le colocó cuerpo con 5 sentidos, espíritu con 5 sentidos y alma con un sentido. Y ahora, ¿cuál es el sentido del alma? Libre albedrío. ¿Para creer o para no creer? O sea, para ser creyente o para ser un incrédulo. Porque es la persona la que, por medio del libre albedrío, cree o es incrédulo. Creer, eso es fe positiva,
Y ser incrédulo, eso es fe negativa. Y ahora, vean ustedes también, hay otras cosas en las cuales el reverendo William Branham estuvo hablando. Si ustedes lo encuentran hablando acerca del capítulo 7 de Apocalipsis, la multitud que nadie podía contar, él antes decía que esa era la novia. Pero después, cuando le llegó la revelación completa, entonces dijo que esa no era la novia, sino la iglesia que pasa por la gran tribulación. Y ahí lo decía. Dice que estos son los que han venido de la gran tribulación. Pero él no lo había captado porque el Espíritu de Dios no le había abierto ese misterio. Y hace también ahí un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, si ustedes buscan en lo que él explica acerca de los 2 olivos, él dice en un sitio, eso es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero después hay otro lugar donde él dice, los 2 olivos no son el Antiguo y el Nuevo Testamento, son Moisés y Elías. Amén. Ahora hay que caminar al paso que va el Espíritu de Dios manifestándose y revelándole al mensajero su palabra. Cualquier persona puede decir, no, pero fue que él lo dijo así y yo lo creo así como él lo dijo hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el mensajero sigue hacia adelante y Dios le dio más luz y camina a la luz que tiene en el momento. Y algunos dicen, no, es que él no, es que tiene que ser como él lo había dicho primero. Si Dios le dio más luz, entonces lo habla con más luz. Y cualquier cosa que tiene que ser sincronizada en forma más clara y correctamente, pues él le toca hacer esa labor. Ahora, no lo puede hacer otra persona, tiene que ser un profeta. Y si no lo hace ese profeta de ese tiempo, pues luego cuando Dios envíe otro profeta para otra edad o dispensación, entonces será sincronizado lo que no haya quedado bien sincronizado. Pero hay que esperar entonces un nuevo ciclo divino. Ahora en el ciclo divino de la edad de la piedra angular es donde lo que no fue abierto en edades pasadas por el reverendo William Branham sería abierto a la iglesia en este tiempo final. Así es que nosotros estamos viviendo en un tiempo que tiene más ventajas que las que hubo en edades pasadas. Estamos en un entrelace dispensacional. Y cuando hay entrelaces dispensacionales, pues tiene que Dios enviar un mensajero dispensacional. No puede haber un entrelace dispensacional si no está el que le toca hacer ese entrelace. Y por medio de ese mensajero es que Dios hace ese entrelace. Ahora cualquier persona puede pensar, bueno, es que si Dios envía un mensajero dispensacional, todo el mundo va a creer en él. Mire, cuando envió a Noé, ¿cuántos creyeron? 8 personas nada más. Cuando Abraham no eran tantos tampoco. Cuando estuvo también Jesús, no eran millones tampoco. O sea que uno tiene que darse cuenta, aun cuando Moisés, el pueblo hebreo y todos los que salieron murieron excepto Josué y Caleb.
solamente dos. Fueron creyentes firmes que se mantuvieron con Moisés. Todos los de 20 años hacia arriba murieron en el desierto y quedaron los de 20 años para abajo, los cuales luego entraron a la tierra prometida, con los que nacieron por el desierto. Así es que los que más edad podían tener eran los que tenían de 20 años para abajo, los cuales cuando entraron a la tierra prometida tenían de 60 años para abajo. O sea que eran gente jóvenes y de los otros que tenían de 40 años para abajo, pues fueron los que nacieron en el desierto. O sea que era una generación nueva, una generación joven. Y Josué y Caleb, que esos eran los más ancianos, ellos tenían como unos 80, 85 años cada uno de ellos. Y vean ustedes, ellos, Josué y Caleb, permanecieron firmes en el mensaje de Dios. Eso es muy importante, estar unidos con el mensajero, porque ellos permanecieron unidos con el mensaje y el mensajero de su tiempo. Los que comenzaron a tirar unos para un lado y otros para otro lado, tuvieron problemas. Y los que criticaron a Moisés también tuvieron problemas, aunque eran de su propia familia. O sea que hay que permanecer unidos con el mensaje y el mensajero, porque con el mensaje y el mensajero es que está el ángel del pacto, el ángel de Jehová, trabajando en esa edad y en esa dispensación. Y todos estaban llamados a mantener el pueblo unido al mensaje y al mensajero. No dividir el pueblo, sino mantenerlo unido, sin añadirle ni quitarle al mensaje que Dios estaba dando por medio del profeta Moisés. Vean cómo Dios le dice a Moisés que colocara a él propiciatorio encima del arca, y desde allí él le hablaría a Moisés y le diría todo lo que le tenía que decir al pueblo hebreo. No era Aarón, aunque Aarón era el sumo sacerdote, pero no era Aarón al cual Dios le daría la revelación, era a Moisés. Y aún más, Aarón vino a la escena, ¿saben por qué? Porque Moisés pidió a Dios que enviara por el que tenía que enviar, porque Moisés decía que él no sabía hablar bien, no tenía problemas para hablar. Moisés perdió mucho, perdió unas cuantas cosas Moisés, no solamente en esa ocasión, sino en otras ocasiones también. En esa ocasión por pedir otra persona para que fuera su ayudante, para que hablara por él al pueblo. ¿Saben lo que perdió Moisés? Vean, Dios se enojó, por algo se enojó Dios. Moisés perdió el sacerdocio. Casi nada. Si Moisés no pide que Dios le diera a otra persona con él, a su hermano, que sabía hablar bien, el sumo sacerdote, ¿quién era? Moisés. Aún con todo y eso, ¿quién fue el que dedicó el templo a Dios? ¿Quién fue el que tomó el sacrificio de la expiación y esparció con su dedo sobre el propiciatorio? ¿Quién fue? Moisés. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Vean, nos dice San Pablo:
capítulo 9, versos 16 al 24, dice del capítulo 9 de Hebreos, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Quién fue el que hizo esa labor? Moisés. Y Moisés es tipo de Cristo. Y también a todo el pueblo. ¿Vean? Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y eso es lo que Cristo hace en el templo de Dios en el cielo, rociando todo el pueblo con su sangre preciosa, como sumo sacerdote, y también el libro, porque ese es el libro de los 7 sellos, el libro que tiene los nombres de todos sus redimidos. Sigue diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y como todo el tabernáculo representa a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo, vean, la iglesia de Jesucristo es rociada con la sangre de Cristo. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión sin derramamiento de sangre. Por lo tanto, sin la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, no hay remisión para ninguna persona. Sus pecados no pueden ser remitidos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y las cosas celestiales, pues, es la iglesia del Señor Jesucristo, el templo celestial, lo cual fue representado en el tabernáculo que construyó Moisés. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, capítulo 10, verso 1 sigue, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ese es el cuerpo de Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que con ese solo sacrificio bastó. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Recuerden que el velo es su carne, ese es el velo de carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ese es Cristo, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, acercándonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día habla ahí, Miguel? ¿Del día del Señor será? El día del Señor. Y en cuanto veis que aquel día se acerca, el día del Señor, el día de su venida. Ahora, vean ustedes cómo se requiere que el pueblo y los ministros estén unidos por el mensaje de su edad y dispensación, y con amor divino tratándose los unos a los otros. No podemos echar a perder el plan de Dios, el programa de Dios, sino ser colaboradores de Dios, como dice San Pablo, que somos nosotros, colaboradores de Dios
y obreros de Dios para la obra del ministerio para el cual Él nos ha llamado. Y recuerden una cosa muy importante. Moisés, vean ustedes, perdió la posición de sumo sacerdote. El sacerdocio pertenecía a Moisés y a sus hijos. Y miren, tenga usted cuidado, no se esté quejando ni diciendo que otro vaya, no vaya a ser que la bendición ministerial le sea pasada a otra persona. El que se queja mucho siempre va a perder. Es como cuando Miguel escucha a alguien que se queja y dice, es que me han echado a mí toda la carga y es que me han colocado estos compromisos y esto. Miguel dice, dámelos acá, yo me encargo de ellos. Y cubre todo y entonces Dios lo bendice. ¿Y qué hizo? La bendición que tenía la otra persona por quejarse, pues le fue pasada a él, a Miguel, y Miguel la aprovechó esa bendición. Y el otro después, bueno, después dice, pero ¿por qué no me ocupan o por qué no me dan para hacer algo? Pues si él no quiso, se quejó. Por lo tanto, la bendición le fue pasada a uno que no se quejaba, sino que decía, pues venga para mí esa bendición. El otro la veía como un problema y Miguel la veía como una bendición. Es que las bendiciones vienen disfrazadas como si fueran un problema. Y cuando el que conoce de eso, el que conoce de las bendiciones de Dios, dice, no, eso es una bendición grande. Es como el río revuelto. Muchas personas dicen, problema tremendo viene ahí. Los pescadores dicen, ahí viene la ganancia de los pescadores. Río revuelto, ¿así que dicen? Río revuelto, ganancia de pescadores. Así es que tenemos que mirar los problemas cuando surgen, como que son bendiciones que vienen por ahí, aunque de momento se vean problemas. Por ejemplo, vean, cuando vino la apertura a la iglesia allá en Jerusalén, pues eran bendiciones. Se esparcieron porque se estaban quedando quietecitos allí, se esparcieron y el mensaje se regó por toda Jerusalén, Judea, Samaria, toda la tierra de Israel y pasó a los gentiles después. Y ahora, para cuando nos dice el reverendo William Branham que viene una apertura, pues miren, con esa apertura y detrás de esa apertura viene una bendición muy grande de parte de Dios. Una bendición representada que se ve del tamaño de la palma de una mano. Así la vio Elías en el Primera de Reyes capítulo 18. Y era una nube pequeña, pero era una nube que traía agua. Iba creciendo, creciendo, y se llenó el cielo de nubes de agua y cayó una grande lluvia. Pero miren, Elías solamente lo que tenía que ver era, ya la había visto dentro, y él tenía la palabra, y él dijo, no caerá lluvia, ni siquiera rocío, sino ¿por qué? Por mi palabra. Y ahora va a hacer que venga la lluvia. Y cuando él ora, bien, ustedes, se materializa una nubecita. Cualquier persona dice, pero con una nubecita tan pequeña va a estar anunciando un aguacero. Elías le dijo a su siervo, dile al rey que una grande lluvia suena. Y lo que estaban viendo era una nubecita del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y ahora eso es como, sí, yo le digo a usted,
tome esta semilla de mango o mango, que es más pequeña que la palma de la mano. Aquí tienes, te estoy dando, te va a venir un árbol bien grande, con muchos mangos, con muchos frutos. Ahí está la vida, en esa semilla. ¿Ves? Y así apareció, se materializó esa semilla de la palabra que Elías estaba hablando, se materializó en una nubecita, la cual fue creciendo hasta que llenó todo el cielo y cayó tremendo aguacero. Y ahora vean cómo todo eso sucedió. Elías sabía cómo hacerlo. Con razón dijo, no habrá lluvia sino por mi palabra. No habrá ni rocío siquiera, sino por mi palabra. Por su palabra quitó la lluvia y el rocío. Y por su palabra vino después de 3 años y medio la lluvia. Y la lluvia física representa ¿qué? La lluvia espiritual. Vamos a ver dónde estaba Elías. Elías estaba aquí, en el monte Carmelo. Vamos a ver si era el monte Carmelo. Fue después que llevó a cabo el reto. Y ahora vamos a ver. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Verso 42 al 46 dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte. Ahora vamos a ver. Todavía no se había visto la nubecita, pero ya Elías la veía, porque él tenía la palabra para crear, tenía esa palabra creadora. Luego que efectuó la ofrenda y cayó fuego del cielo y fue consumido el sacrificio y acabó con todos los paganos. Dice entonces Elías, vamos a ver, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron. Y sigue ahí narrando todo lo que sucedió. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Siendo profeta, teniendo las dos conciencias juntas, podía estar escuchando en la otra dimensión, sin todavía en la dimensión terrenal escucharse nada. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte del Carmelo, o sea, del monte Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Vamos a ver. ¿Cuándo miró? ¿Cómo miró? Está en el monte Carmelo y le dice a su siervo, mira hacia el mar. Está aquí y el mar está acá. ¿Para dónde miró? Miguel, está aquí en el monte Carmelo, esta es tierra, y el mar está acá. Miró para el oeste. Ahí está mirando para el oeste. Está en el monte, el mar está en el oeste. El mar grande queda hacia el oeste. Vamos a ver algo aquí. Vamos a terminar esta lectura y luego pasamos a algo por aquí. Dijo su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve
7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y ahora vamos a San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, hay algo ahí muy importante para nosotros. Versos 54 al 56, donde nos dice, Jesucristo mismo dice, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. ¿Cuál es el poniente? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. ¿Y de dónde fue que el siervo de Elías vio esa nube subiendo? Del oeste. Ahora nos vamos a Eclesiastés, capítulo 11, verso 3 en adelante, dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y ahora, recuerden que cuando se nos habla de lluvia, tenemos la promesa de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. ¿Y para qué la lluvia venga? Pues tienen que haber nubes llenas de agua. Y se nos habla de nubes con agua y nubes sin agua. Y cuando se nos habla de nubes sin agua, ¿qué son? Son falsos. Nubes sin agua. Se refiere a personas. Falsos mensajeros. Y ahora una nube con agua es un mensajero para una edad o para una dispensación, a través del cual viene la lluvia de la enseñanza para ese tiempo. Y ahora, la palma de la mano tiene 5 dedos, los cuales también son tipo y figura de los 5 ministerios. Y ahora, sin la palabra de Elías, no puede haber lluvia, dice el mismo Elías, ni siquiera rocío. Y sin la palabra de Elías, vean ustedes, aunque hemos tenido lluvias dispensacionales en el pasado y lluvias de edades durante las 7 edades de la iglesia, luego, para el tiempo final, no hay lluvia para el mundo, para la humanidad, sin la palabra de Elías. Ni siquiera rocío. La lluvia de la enseñanza para la humanidad, con la cual será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, viene por la palabra ¿de quién? De Elías. Y la lluvia de la enseñanza del evangelio y del reino viene por quién?
por medio de la palabra de Elías en su quinta manifestación. Y el ministerio de Elías viene con el de Moisés y con el de Jesús. Así es que vean ustedes cómo esa nube de gloria y esa nube cargada de agua viene con la lluvia tardía de la enseñanza del evangelio del reino para todo pueblo, nación y lengua e individuo. Y la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La lluvia temprana fue la primera venida de Cristo, y la enseñanza de la primera venida de Cristo ha sido esa lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo siendo dada de etapa en etapa. Y para el día postrero tenemos la promesa de la lluvia temprana, tardía y temprana. O sea, la promesa de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y de la primera venida de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque el tiempo final, la lluvia tardía de la enseñanza es la lluvia de la segunda venida de Cristo, la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Dice que vendrá esa lluvia temprana y tardía. Vamos a ver en Oseas, y ya estamos finalizando Oseas. Ahí nos muestra cómo será la venida del Señor para el pueblo hebreo. Miren cómo está profetizado y cómo lo esperan ellos. Capítulo 6, verso 1 al 3 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Por qué? Por cuanto la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, por medio de la enseñanza del evangelio del reino, por medio de la enseñanza de la lluvia tardía. Ellos conocerán y proseguirán en conocer. O sea, que proseguirán en obtener todo el conocimiento de su programa, de su segunda venida, y también conocerán todo lo que ha sido su primera venida, y conocerán todos los misterios que han estado cumpliéndose. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y el alba sale ¿cuándo? En un nuevo día. Y en un nuevo día dispensacional, así es como él viene, como el alba de un nuevo día dispensacional. Y el alba lo produce ¿quién? El sol. El sol es el que trae la luz de un nuevo día. Produce ahí la mañana, el alba de un nuevo día. Como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Y la lluvia tardía es la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y la lluvia temprana es la enseñanza de la primera venida de Cristo. O sea, que Él vendrá como la lluvia tardía, o sea, su segunda venida, el cumplimiento de su segunda venida, y ese cumplimiento de su segunda venida siendo enseñado al pueblo hebreo. Y como la lluvia temprana, como el que vino 2000 años atrás, y
la enseñanza de su primera venida, les mostrará a ellos que aquel Jesús de Nazaret, joven carpintero, obrero de la construcción, fue el Mesías que ellos estaban esperando. Y ahora, ven ustedes dónde estaba el agua de la lluvia temprana. En Cristo, esa gran nube de gloria, cargado del agua, de la enseñanza, el agua de la lluvia temprana. La lluvia temprana cayó, ¿dónde? En el oriente. Y la lluvia tardía cae, ¿dónde? En el occidente. ¿Y de dónde es que viene esa nube cargada de lluvia para el día postrero? La lluvia tardía del occidente. Y cuando ven la nube de agua de lluvia, ven la nube levantándose ¿de dónde? Del poniente. O sea, del poniente es de donde se pone el sol. ¿Y se pone el sol dónde? En el oriente. O sea, en el occidente. Occidente, que es el oeste, que corresponde al continente americano, al cual pertenece la América Latina y el Caribe. Vamos a ver un poquito, aquí no hemos leído nada aquí de lo que dijo nuestro hermano Branham. Déjeme ver si consigo algo aquí, rapidito a la ligera, para ya terminar, ya que mañana tenemos actividad. Es acerca de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Vamos a ver en la 113 y 114, a ver qué nos dice ahí. Aquí no tengo. Vamos a buscar otro lugar entonces. No, 23, vamos a ver qué hay por aquí. Tampoco tengo aquí. Dice en la página 30. Dice, ¿cómo fue que la lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia tardía estarían juntas? Ahora vamos a ver en la página 9 de este libro de citas, a ver qué tenemos por aquí. Después ustedes pueden buscar ahí en el libro de citas y ver ahí todo lo que nos habla acerca de lluvia temprana
y tardía. Aquí parece que no lo tenemos marcado así como para encontrarlo rapidito. Ustedes pueden buscar donde dice que ambas lluvias, la lluvia temprana fue en el este y la lluvia tardía sería en el oeste. Y eso es una revelación muy grande, porque la lluvia tardía, al ser en el oeste, eso es lo que verán y escucharán y recibirán los 144,000, porque ellos están esperando su venida como el alba y como la lluvia tardía y temprana. Así es que vean ustedes todo lo que Israel está esperando en este tiempo final para así recibir la bendición de parte de Dios. Y todo esto, vean ustedes, en la forma tan sencilla que ha sido colocado, como lluvia temprana, lluvia tardía y cosas así, cosas que algunas veces no son entendidas por algunas personas y tratan pues de hacer cosas que más bien afectan todo el programa. La 32 por aquí también tenemos. 273 también dice: en los últimos días habría una lluvia tardía, y la lluvia temprana y tardía estarían juntas. La primera lluvia fue en el este, la lluvia tardía es en el oeste. Y en la lluvia tardía, ambas lluvias, temprana y tardía, estarían juntas. Y en la 33 también nos habla el verso 275, dice, ahí habla algo de lo cual no quiero tocar, pero dice: porque nosotros tenemos una lluvia temprana y tardía juntas. También en la 279 dice: vamos a ver, la primera lluvia que tuvimos, la lluvia temprana vino primero. La primera lluvia que tuvimos, ahora aquí viene esa lluvia tardía, con la lluvia temprana viniendo en la lluvia tardía. Este y oeste reuniéndose juntas, ambas lluvias cayendo juntas. Sanidad divina, más el ángel del Señor revelando los secretos del corazón y trayendo todas las cosas a acontecer. Y ahora vamos a ver. Yo creo que con esto lo que les quería mostrar es que la lluvia tardía corresponde al oeste y la lluvia temprana, ¿a dónde? Al este. Primera venida en el oeste, en el este, y segunda venida en el oeste. Lluvia temprana, la primera lluvia en el este y la segunda en el oeste. Y ahora, eso nos trae un mensaje en el cual es unificado el cuerpo místico de Cristo. Y así somos unidos por el mensaje del día postrero. Así es como Dios estará obrando en este tiempo final.
Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí, y nos use grandemente en su obra. Antes que se me olvide algo aquí, ¿saben ustedes que en la lluvia temprana pensaron que Cristo estaba quebrantando la ley? Y Él no quebrantó la ley. ¿Y cómo es posible que no quebrantó la ley y sanaba a los enfermos el sábado? Y los sacerdotes y doctores de la ley y el sumo sacerdote decían que eso era quebrantar la ley. El sumo sacerdote, el día de la expiación y en otros días también que se ofrecían sacrificios a Dios, aunque fuera en sábado, y aún los sacrificios, si se hacían sacrificios el sábado y ofrendas, el sumo sacerdote no estaba trabajando. Y estaba pecando, estaba quebrantando la ley. Y el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, ministrando, haciendo la obra del que lo envió, haciendo la obra del templo que está en el cielo, correspondiente a esas labores ministeriales de Cristo, el sumo sacerdote, ¿estaría quebrantando la ley? No lo estaba quebrantando. Él estaba trabajando siendo Melquisedec, el sumo sacerdote. Como el sumo sacerdote del templo allí, en Jerusalén, aunque él estaba trabajando, era el que efectuaba el sacrificio, y eso es trabajar. El día de la expiación, él era el que tenía que hacer ese sacrificio, matar el macho cabrío y hacer todas esas labores. Y si eso no es trabajar, pero estaba trabajando en la obra de Dios. Y los demás sacerdotes y otros sacerdotes que estaban para ayudarle también estaban trabajando, pero no podían entrar hasta dentro. Pero los que le ayudaban, porque se tenía que bañar unas cuantas veces, cambiarse de ropa, y le tenían que ayudar. Y todas esas cosas. Y sin embargo, no estaban pecando, no estaban quebrantando la ley. Y ahora, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo estaría quebrantando la ley, sanando a los enfermos y predicando el día sábado. No, él estaba en su ministerio, por lo tanto no estaba quebrantando la ley. Quise compartir esto con ustedes porque esto me llegó hoy, y como llegó hay que darlo rapidito para que venga más de parte de Dios. Y ahora, el séptimo milenio es de reposo para toda la tierra. Pero nosotros vamos a estar con Cristo reinando en su obra y no vamos a estar pecando, porque estamos en nuestras labores como sacerdotes con Cristo y como reyes también. Bueno, vamos a dejarlo aquí quietecito. Ya salió lo que tenía que salir para que venga más. Y no quería que se me pasara eso, porque algunas veces sí se me pasa y después la libreta donde la apunté no la encuentro. Ya pues no sabemos cuánto tiempo después tenemos que esperar hasta que vuelva Dios y me hable acerca de eso también, de eso de nuevo. Lo de Elías también, le toqué esa partecita para que sí pues quedara ahí en la grabación,
Elías era de Tisbet, y Tisbet pertenecía La verdad es que no sé a dónde. a Tisbet, pero no sé dónde. por ahí por Galat. Galat, de Galat. Tisbet de Galat. ¿Y Galat a qué provincia pertenecía? Nunca he visto eso. Galat. Galat. Arriba, arriba. Galat. Un poquito más arriba del lago del mar de Galilea, por ahí, por esa área por ahí. Hacer Saúl. A ver si aparece acá en los reinos de Saúl. Galat es de la tribu de Gad. Oh, Pareciera, ¿no? Debiera de ser. Galat. No lo consigo ahí en el mapa. bueno, vamos a dejarlo quietecito. Está Galá, pero no dice. ¿En qué parte del mapa? Hay que ver en qué parte del mapa está. Galat. Los reinos de Israel. Tisbet, vamos a ver si lo encontramos. O vamos a dejarlo para en otra ocasión en donde podamos. ¿Qué parte aparece del mapa? ¿Arriba o abajo? En el medio. Medio ahí. En el medio. Cerca de miedo. Cerca del mar de Galat. Es como una provincia, pero eso está del lado oriental del río. Está en el lado oriental del río en la parte que está aquí Galat. La cosa es que no sé dónde queda Tisbet. Vamos a dejarlo quietecito por ahí, ya que lo podemos tomar más en otra ocasión. Y con un mapa donde esté el sitio donde diga Tisbet. Antes pues le ponían el apellido de la persona, era el del sitio de donde era la persona. Vamos a dejarlo quietecito y después hablamos en otra ocasión de Elías. Vean cómo de etapa en etapa, cuando ha aparecido Elías, ha sido de diferentes lugares, ¿verdad? El primer Elías de Tisbet, el segundo Elías era El segundo era de la región de Galilea. de Galilea, Sí, de la región de Galilea. porque Elías venía subiendo del monte Sinaí. ¿Y cómo puede ser que venía subiendo del monte Sinaí? Venía subiendo del Sinaí, o sea, bajó del Sinaí y venía subiendo, digamos, de Judea, seguía subiendo hacia el territorio de él. Y en ese viaje fue que encontró a Eliseo. Vamos a ver, para dejar claro lo de Eliseo. Partiendo él de allí, capítulo 19, verso 19, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora aquí nos dice de dónde. Aquí nos dice de dónde era Eliseo, pero después se busca.
Así que él iba por ahí en su viaje y tenía una misión de ungir a 3 personas y solamente ungió uno solo. Ven, ahí cualquier persona dice, oye, pero Elías no hizo todo lo que Dios le dijo. Pero Elías en su segunda manifestación hizo lo que le faltó o la comisión que tenía de parte de Dios. Y en la tercera fue el precursor de la primera venida de Cristo. Y en la cuarta, Dice que Eliseo era de Abel Meola. ¿y a qué sitio pertenece? A ver, Meola, eso debe estar en la parte de abajo por ahí. Y luego en la cuarta manifestación vino a ser el precursor de la segunda venida de Cristo. Y en la quinta manifestación es uno de los 2 olivos. Uno de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios. Bueno, Abel Meola está donde? vamos a ver para... A ver dónde está Abel Meola. ¿En qué mapa lo conseguiste? Está como en el centro. Sí, en el centro. No sabe más o menos en qué tribu. Por Gilboa, por ahí. ¿Eh? Por Gilboa, un poquito más arriba de Siquem. Más arriba de Siquem. Sí, pero está al lado, al otro lado del Jordán, no al lado que estaba Elías, sino al otro lado, Ajá. Así. al otro lado del río. O sea que eso pertenece a Galilea también, ¿verdad? Pertenece a Galilea. Se ve aquí, pertenece Y Galilea cubre ambos lados del río o un solo lado, no, solo el lado oriental. o el lado occidental. El lado occidental, perdón. El lado occidental. Porque O sea La que, Galilea de los gentiles que sí, el lado occidental. déjame ver, No, sí, Galilea, pertenece a Nazaret. Está todo eso, está Caná de Galilea, Caná, Capernaum. Todo eso está en Galilea. Está Capernaum, Corazín, Caná, Nazaret, Naín. Ahí Jesús se movió en todo eso. Tiberias. Todo eso pertenece a Galilea. Magalán. o sea que Eliseo era Galileo. Parecía que era Galileo, hombre, pero ¿cómo va a ser posible? No recuerda que dicen ellos, pero de Galilea acaso ha nacido algún ¿De profeta? Nazaret o de Galilea? De Nazaret de Galilea. De Galilea ha salido algún profeta alguna vez. De Galilea, Por eso es lo que yo tengo apuntado, por eso quería llegar hasta ahí. porque dice, ¿y habrá salido algún profeta? Claro que había salido. Había salido. ¿Cómo va a ser? Si ellos preguntaban que si de Galilea no había salido ningún profeta. Y Galilea es una tierra poco despreciada de ellos. Hay una cita, hermano Miguel, en Segunda de Reyes que combina con lo de Abel Meola. Y eso está en Segunda de Reyes 9, del 1 al 6. Dice que eso es Ramón de Galaad. Ramón, Ramón de Galaad, ahí. Una cita. Segunda de Reyes 9, 1. Eso debe pertenecer a Manasés o a Sacar, ¿verdad? a ver si consigo un diccionario bíblico ahora allá en Después conseguimos para un estudio de los 5 Elías, de Manasés, Eliseo. Después se busca con calma, porque ahí vemos la bendición. ¿De dónde eran los Sí, Elías? ¿ah? ¿De dónde eran los Elías? Sí, viéndolo. Y así pues. Bueno, si pertenece a esa área, a Galilea. ¿Qué tiene ahí? Miguel,
Aquí tiene, con este puede conseguirlo acá. Este mapa no me Dame el- pertenece a Manasés, a Bermeola, cuadro, no, Bermeola está en el segundo, a Bermeola, Bueno, el oriente está Samaria. El 11 de Manasés tenía media tribu de un lado y tenía media tribu del otro lado. Entonces cuando Abed Meola, Esto es Ramón de Galaad es la frontera casi con... Sí, Con Efraín. sí pertenece a Manasés, porque acá está, mira. Ahí está, mira. La frontera con Siria. Porque tenía parte en ambos lados. sí, porque Manasés tenía de las dos partes. Y Galat. Era de Manasés. También está dentro de Manasés. Está dentro de Está Manasés. dentro de Manasés. Sí, pertenece a Manasés. Bueno, ya ese tiene una bendición Aquí tiene todo grande. esto, acá está más detallado. Con razón pidió la doble porción. Tiene la frontera con Siria, pero bueno, ahí está Ramón de Galaad, la frontera con Basán y Siria. Bueno, vamos a dejar esos quietecitos porque ya no, ya mañana vamos a madrugar, ya, Ahí temprano son ya habíamos terminado, pero vean cómo, Manasés Oriente y Manasés Occidente. y la parte del occidente es la de donde sale, y de la parte de Elías, entonces de Manasés también. Viene del oriente. Manasés quiere decir que El 11. Manasés Oriente, Manasés Goa, ya el 9, el 4, Después con calma vemos si los dos Elías pertenecen a Manasés. Y el Samuel. Samuel pertenece a Efraín. Y Josué pertenece a Efraín también. entonces pertenece a Manasés. Después con calma, Miguel, entonces platicamos sobre eso y vemos. Y Elías también. Es el otro. Elías y Elías es Tisbet, pero aquí no dice dónde está Tisbet. Aquí está. Tisbet ahí. Aquí lo señala, aquí tiene un indicativo. El número 11. Sí. Pertenece a los dos. Ahí está. Pero ¿a dónde está Tisbet? Mira. Tisbet también es. Sí, No, pero Tisbet. Tisbet de Elías. Pertenece a Tisbet. Manasés. Después busca Tisbet. No, pero Tisbet no está. Yo estoy buscando acá Tisbet, no está. Tisbet no aparece donde era un misterio este Elías, en realidad. Sí, pero al decir que es de Tisbet, en algún sitio está Tisbet. Eso lo busca en el diccionario, ahí lo aparece. Y en el diccionario bíblico y en la concordancia. Bueno, Miguel, que Dios te bendiga y te guarde, Miguel, y que les bendiga a todos grandemente y les use grandemente a todos. Y nos vemos mañana, Dios mediante. En la actividad de mañana oren por mí para que Dios me siga dando pues más y más de su palabra. Ya me ha estado dando esas cositas así. Yo sé que algo grande viene, pues si con una nube del tamaño de una mano Elías dijo que venía un aguacero grande, cuando empiezan a salir cositas así es que viene la bendición bien grande y comienzan en esa forma pequeña. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar. Pasen todos muy buenas noches.